Muy buenas noches, saludos y bendiciones en esta maravillosa noche, hoy jueves 18 de noviembre del año 2021. Nosotros agradecidos infinitamente del Señor por la oportunidad que nos concede de poder acompañarles en esta hora de la noche, 8:03, hora de Venezuela. Bienvenidos a nuestra escuela de enseñanza online Palabras de Vida. Saludamos inmediatamente a nuestro hermano Luis Orlando Pérez, que está conectado en esta hora en la conexión de la bendición. Saludos a nuestra hermana Nina Carla Misuraca. Bendecimos a todas las personas que se conectan en esta hora. Ese grupo de estudiantes que están ávidos, que están hambrientos, sedientos por nutrirse, por aprender y conocer a profundidad las verdades contenidas en la palabra de Dios. Saludos a nuestra hermana Betty Jauregui y a toda su familia en esta hora de la noche. Les bendecimos y le damos la bienvenida a nuestra escuela de enseñanza online. Vamos inmediatamente, para aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos, vamos inmediatamente a orar para encomendar este maravilloso tiempo de enseñanza en las manos amorosas del Espíritu Santo, recordando lo que siempre hemos dicho: el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Bienvenida nuestra hermana Carolina, conectándose también en esta hora. Saludamos y bendecimos a nuestra hermana Emiliana Lameda, full sintonía, conectada en este momento. Padre, en el nombre maravilloso, bendito y eterno de Jesucristo, estamos muy agradecidos, infinitamente agradecidos, y nunca tendremos cómo pagar, Señor, todas las bendiciones, todos los favores, las dádivas, los dones, la gracia con la cual tú nos has bendecido en esta tierra. Señor, gracias por el regalo de la vida, porque hoy estamos delante de tu presencia, sentados a la mesa del Rey, como hijos y como hijas del Eterno, para disfrutar de los manjares, para disfrutar, Señor, de la palabra, disfrutar de el maná, el rema que hoy tienes preparado para nuestros corazones. Sabemos en el nombre de Jesús, Señor, que permanecer un tiempo en tu presencia incrementa nuestra vida espiritual, nos ayuda a crecer, Señor, en la fe. Padre, nos da la oportunidad de conocerte más íntimamente y de tener, Padre, una dirección clara en la vida. Afina nuestros oídos espirituales. Toma el control de toda la parte tecnológica, Señor, de toda la parte satelital, toda la parte comunicacional. Permite que esta palabra, Señor, pueda llegar a todas las naciones de la tierra. Que las personas que hoy se están conectando con nosotros sean profundamente bendecidas, que los enfermos sean sanados, que los que están bajo opresión demoníaca sean liberados, Padre, y los que no te conocen, Señor, te reciban como suficiente y único Salvador personal. Ilumina nuestro entendimiento, que la palabra hoy caiga en buena tierra, Padre, y produzca fruto al 100%. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra escuela de enseñanza, porque estamos compartiendo un tema que hemos titulado Enfrentando a los Reyes Enemigos, basado en el libro de Josué, en el capítulo número 12,
desde los versículos 7 en adelante. Recuerde, solo a manera de recordatorio para hilvanar algunos pensamientos importantes, que en el momento en que Josué entra a la tierra prometida, se encuentra allí con 31 reyes enemigos. Dice la Biblia en Josué capítulo 12, versículo 24, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Cuando leemos este libro y leemos acerca de estos 31 reyes, el nombre que cada uno posee y la resistencia que cada uno de estos reyes ejerció para tratar de impedir la conquista, el avance, para tratar de impedir que el pueblo de Israel se posesionara de la tierra prometida, debemos entender a la luz de la Escritura que estos reyes representan, aparte de reyes enemigos, aparte de ejércitos enemigos, aparte de haber sido personas físicas, reales, naturales, que hicieron oposición al pueblo de Israel, hoy en día cada uno de estos reyes representa un poder espiritual, representa un poder demoníaco, representa un poder satánico que hace resistencia para que usted como líder, usted como creyente, usted como cristiano, como cristiana, como padre, como madre, como esposo o esposa, como empresario o con algún ministerio ya definido dentro del cuerpo de Cristo, estos reyes se interponen para que usted no avance, no tenga conquistas significativas en la vida. Estos reyes representan espíritus inmundos y conocer cómo eran estos reyes, conocer el significado de sus nombres, conocer la forma como ellos actuaron, conocer la manera como ellos de alguna manera interfirieron en el avance y en el progreso de la conquista, ayudará nuestras vidas a entender, abrirá nuestros sentidos espirituales para comprender por qué hoy en día, en este preciso momento en que estoy conversando y compartiendo con ustedes la palabra de Dios, usted nota que tiene grandes proyectos, tiene grandes sueños, tiene las mejores intenciones, tiene las capacidades, los talentos, los dones, pero usted nota que hay algo en su vida que no le deja avanzar de manera significativa. Ya hablamos con respecto al rey de Jericó. Hemos dicho solo a manera de recordatorio que el rey de Jericó es un espíritu que viene a sembrar en nuestros corazones una semilla de desánimo, una semilla que hace de nuestras vidas creyentes volubles, creyentes débiles, creyentes frágiles, creyentes inconstantes. El rey de Jericó viene a robarnos ese dinamismo, esa potencia del espíritu, esa fe que nos hace hombres y mujeres perseverantes, persistentes, hombres y mujeres con un espíritu de conquista, de fe, de avanzada. Jericó, el rey de Jericó, viene precisamente a crear esa dualidad en nuestras vidas, esa inconsistencia, esa incapacidad de poder terminar y de poder llevar a cabo lo que nos hemos propuesto en el corazón y lo que Dios nos ha determinado hacer o ejecutar. ¿Por qué debemos vencer al rey de Jericó? Porque el rey de Jericó, siempre que tú emprendas algo significativo para Dios, siempre que tú comiences a buscar de Dios de manera ardua, insistente, profunda, apasionada, siempre que te dediques a algo que engrandezca el nombre del Señor, el rey de Jericó va a venir a ponerte desánimo. El rey de Jericó va a venir a ponerte duda. El rey de Jericó va a venir a poner en tu corazón y a colocar en tu mente temores, incertidumbres, inseguridades.
¿Será que está bien lo que estoy haciendo? ¿Será que esto es de Dios o no es de Dios? Así que debemos tener mucho cuidado cuando enfrentamos al rey de Jericó, porque viene a atacar nuestra mente, viene a atacar nuestro estado de ánimo, viene a atacar nuestra fe en el Señor, viene a atacar la visión, el enfoque que debemos tener en la vida. Tú no puedes andar en la vida distraído, desenfocado de lo que Dios te llamó a hacer, porque cuando tú vives desenfocado, cuando tú vives sin una visión de Dios, cuando tú vives sin tener un norte, sin tener un objetivo al cual apuntar, pierdes el tiempo, malgastas el tiempo, malgastas tu vida, malgastas los dones, los talentos, las habilidades, la unción, las capacidades que Dios ha puesto en ti. Lamentablemente, terminas desgastándote, haciendo miles de cosas y nunca llegas a concluir ninguna. Así que debemos mirar muy bien al rey de Jericó, porque cuando tu vida se convierte en una vida ambivalente, en una vida de inconstancia, hoy estás en el Señor, mañana no. Hoy quieres orar, mañana no. Hoy quieres servir a Dios, mañana no. Hoy estás apasionado por servir en la iglesia, pero mañana te alejas totalmente de la iglesia, te alejas totalmente de la presencia del Señor. Allí hay una intervención del rey de Jericó. ¿Cómo vencemos al rey de Jericó? Dos cosas enseñamos que hizo el pueblo de Israel y que la iglesia debe hacer hoy en día. Si tú quieres vencer al rey de Jericó, si quieres vencer el desgano espiritual, si quieres vencer la falta de pasión, si quieres vencer a este espíritu inmundo, hay dos cosas que tú debes hacer. Número uno, obediencia absoluta a Dios y a su palabra. Obediencia sin objeciones. Obediencia sin argumentaciones, obediencia sin lógica. Dios lo dice, yo lo hago, punto. Lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, pero yo voy a obedecer sin ningún tipo de objeciones ni de miramientos. Y número dos, perseverancia hasta el final. Para vencer al rey de Jericó necesitas estos dos elementos. Número uno, necesitas obediencia sin objeciones. Y número dos, para vencer el espíritu del rey de Jericó, necesitas perseverancia hasta el final. Solo cuando decides y determinas en tu vida, como líder, como ministro, como esposo, como padre, como madre, como esposa, solo cuando determinas en tu vida obedecer sin colocar ningún tipo de objeciones ni justificaciones carnales, almáticas, lógicas, razonables. Y dos, cuando decides y determinas perseverar hasta el final y no soltar el compromiso de lo que Dios te llamó a hacer, vences al rey de Jericó. Un gran saludo para un gran amigo, el doctor y apóstol Arnoldo Linares y su preciosa y bendecida familia, y a su amada esposa, doctor apóstol Arnoldo Linares. Le bendigo grandemente y bendigo su ministerio y celebro su vida y lo que Dios está haciendo a través de usted. El segundo rey que enfrenta Josué cuando entra a la tierra prometida aparece en el libro de Josué, capítulo número 12 y versículo número 9, el rey de Jai. ¿Qué significa el rey de Jai? El rey de Jai es un rey interesante porque representa un punto importante en nuestras vidas personales, en nuestros ministerios, en la visión, en lo que Dios nos llamó a hacer. Jai era un pequeño pueblo y la Biblia dice que los soldados, los oficiales al mando de Josué, le recomendaron que no enviara a todo el ejército que estaba fatigado por la conquista de Jericó, que enviara un pequeño contingente de unos 2,000 o 3,000 soldados y que con eso sería suficiente, considerando numéricamente la inferioridad que tenía este pueblo y que tenía este rey de Jai. Sin embargo, cuando los soldados salen a la batalla considerando que sería una victoria fácil y sencilla, muy manejable para ellos por la experiencia vivida, la gran victoria obtenida
en Jericó, se encuentran con una derrota aplastante, se encuentran con una derrota vergonzosa, se encuentran con una derrota humillante. E inmediatamente Josué y los ancianos se postran delante del Señor y comienzan a invocar el nombre de Dios y le comienzan a preguntar al Señor: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué después de una gran victoria un gran fracaso? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué una gran victoria no me lleva a una victoria superior? Porque una gran experiencia no me lleva a una experiencia superior. Esto es importante que lo podamos manejar, porque hay muchas personas que nos están viendo a través de esta red y que están siguiendo nuestro canal de YouTube, que se están haciendo esas preguntas. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un ministro, a un profeta de Dios, nuestro hermano Kevin Oropesa. Bendiciones, ministro. Quiero saludar a mi hermana Mariela Peña allá en Santo Domingo, República Dominicana, y a mi hermano Kevin allá en Colombia. Les bendecimos, celebramos sus vidas y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes en las naciones donde se encuentran en este momento. Dice la Biblia que después que Josué consultó al Señor, el Señor le habló a Josué de una manera particular, de una manera muy interesante, y Dios le dio un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en Israel en el momento en que el pueblo fue a la batalla contra el rey de Jai. Dios le dijo de manera frontal a Josué: hay pecado en el pueblo de Israel, hay pecado en el campamento de Israel, hay pecado en medio de las tribus de Israel. Y aquí aprendemos una lección muy importante y una advertencia divina de parte del Señor para nuestras vidas. Nunca habrá victorias significativas en la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Nunca habrán victorias significativas e importantes en mi vida o en tu vida si lamentable y tristemente nuestra vida ha sido contaminada por el pecado, nuestra vida ha sido contaminada por la desobediencia, nuestra vida ha sido contaminada por la rebeldía. Un principio importante que hemos manejado durante muchos años en nuestro ministerio dice lo siguiente: todo quebrantamiento de principio anula y cancela el cumplimiento de la promesa. Si usted está llevando nota de este estudio, le sugiero, le suplico que por favor tome en cuenta este principio espiritual. Lo repito una vez más: todo quebrantamiento de principios divinos, todo quebrantamiento de principios establecidos por Dios anula el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Saludamos a nuestra hermana Beatriz Flores, saludamos a nuestra hermana Rosa Lozada y a toda la familia Cárdenas. Desde Chile saludamos a la profeta de Dios, preciosa sierva del Señor, nuestra hermana Villalobos Zucchi. Un gran saludo, profeta de Dios, desde Venezuela para ti allá en Chile. Saludamos a toda la familia Zambrano Lugo, conectados en este momento en el nombre de Jesús, hijos amados de nuestro ministerio. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Cristo. Muchos creyentes no han tomado en serio lo que significa la vida de la santidad. Muchos creyentes no han tomado en serio lo que significa el pecado. Muchos líderes y ministros, triste y lamentablemente, están incurriendo en una serie de situaciones, en una serie de pequeñas indiscreciones, en una serie de pasos en falso, de moscas muertas en sus vidas, que tarde o temprano van a pasar una factura. Cuando Josué le pregunta a Dios: ¿por qué hay derrota? ¿Por qué fuimos vencidos por un ejército insignificante cuando tú nos diste una gran victoria frente a un ejército tan poderoso, tan contundente, tan significativo como era el ejército de Jericó? ¿Por qué, Señor, hubo
este deslave, este desnivel. Venimos de una gran victoria, venimos de un tiempo de gloria, venimos de un tiempo de éxito, venimos de un tiempo de promoción espiritual, venimos de un tiempo de ascenso espiritual. Nos has permitido, Señor, accesar a dimensiones de gloria, y de repente, de una manera brusca, estando en la cresta de la ola del Espíritu, descendemos y caemos, Señor, derrotados y avergonzados ante nuestros enemigos. Dios le dice a Josué: hay un problema grave en el pueblo de Israel. Aunque hay un pecado individual, aunque hay un pecado personal, aunque hay un pecado particular, el efecto de onda expansiva, el efecto multiplicador del pecado cometido por un solo hombre ha provocado una atmósfera extraña, enrarecida, que ha generado un cortocircuito espiritual entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el pueblo de Dios. Esto significa, queridos hermanos y hermanas, esto significa, preciosos ministros del Señor, esto significa, preciosos líderes del Eterno, que nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, no se trata de una situación personal, particular. Con lo que yo estoy haciendo no afecto a nadie. Con lo que yo estoy haciendo no afecto a la iglesia. Con lo que yo estoy haciendo no afecto al ministerio. Con lo que yo estoy haciendo no afecto al cuerpo de Cristo de manera corporativa. Porque esto es algo personal, esto es algo particular, esto es algo que tiene que ver conmigo. Si Dios ha de juzgar el pecado, me ha de juzgar a mí solo. Cuando usted lee este pasaje bíblico de Josué capítulo número 7, Josué capítulo número 6, 7, usted se da cuenta inmediatamente que el pecado no es un asunto particular, el pecado no es un asunto personal. Hay un efecto, hay una secuela, hay consecuencias, hay efectos colaterales. ¿Cuántas personas en un ministerio, cuántas personas en un liderazgo, cuántas personas dentro de la iglesia de Jesucristo, lamentable y tristemente, no han marcado una diferencia visible, una diferencia radical, una diferencia extrema en sus vidas de santidad, y se involucran en situaciones de pecado? Y cuando Dios quiere impartir su gloria, cuando Dios quiere impartir su bendición, cuando Dios quiere traer un poderoso mover del Espíritu, una avanzada para la iglesia, multitudes de almas, siempre hay una pared intermedia que impide y detiene lo que Dios quiere hacer. Es hora de hacer una revisión profunda de nuestras vidas. Es hora de comenzar a monitorear, de internalizar, de hacer un examen introspectivo de nuestras vidas, porque todo pecado va a provocar consecuencias. Todo quebrantamiento de principio va a anular el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchos creyentes, muchos cristianos alrededor del mundo entero oran, ayunan, claman, demandan, confiesan la palabra, declaran la palabra, decretan la palabra, declaran prosperidad, declaran abundancia, declaran éxito en todo lo que hacen. Sin embargo, a pesar de esas buenas intenciones, a pesar de esas declaraciones, a pesar de esos decretos, a pesar del conocimiento que poseemos de la palabra de Dios, los cielos están cerrados como de bronce. No todo es culpa del diablo, no todo se le puede achacar al infierno, no todo se le puede achacar a las tinieblas. Debemos, en el nombre de Jesús, tener un alto discernimiento y una fuerte dosis de sinceridad interna en nuestros corazones. En el libro de Josué, capítulo número 7, verso 11 y verso número 12, la Reina Valera 60 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Quebrantamiento de principios, ahí está el principio espiritual. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. 3, han mentido. Y 4, aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel
no podrán hacer frente a sus enemigos. Colóquele resaltador, Josué capítulo 7, verso número 12. Los hijos de Israel, todo el pueblo en general, el pueblo de manera corporativa, el pueblo de manera global, no le podrá hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. No habrá presencia, no habrá respaldo, no habrá favor de Dios, no habrá intervención divina a favor del pueblo, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Este diagnóstico de la derrota, este diagnóstico del fracaso es realmente tremendo, es realmente poderoso. Muchos, lamentable y tristemente, cuando fracasan en sus vidas matrimoniales, cuando fracasan en sus ministerios, cuando fracasan en el llamado que Dios les ha entregado, cuando fracasan en las empresas, cuando tienen pérdida de alguna inversión importante, cuando algunos sueños no se concretan, inmediatamente el culpable directo de todo es el diablo. Vamos a orar, vamos a reprender, vamos a cancelar, vamos a anular las maldiciones ancestrales, generacionales, familiares. Y de esa manera se ha ido manejando dentro de un marco teológico un concepto equivocado de la guerra espiritual, donde endosamos nuestras responsabilidades, endosamos nuestras malas acciones, se las endosamos al diablo, se las endosamos al infierno, y de esa manera nosotros no somos responsables absolutamente por nada. Es la misma mentalidad y el mismo espíritu que operó en Adán. Ya en el huerto del Edén, el espíritu del rey de Jai ya estaba operando. Adán, cuando pecó, le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. De esa manera nadie era culpable, nadie era responsable. ¿Qué es lo que aprendemos con respecto a este segundo rey que enfrentó el pueblo de Israel? Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 7, verso 19 en adelante, si está llevando nota del estudio. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hay un culpable, hay un responsable. El pecado no es algo metafísico, el pecado no es algo intangible, el pecado es real. Y cuando el pecado se comete, cuando el pecado se lleva a cabo, hay un responsable, hay un culpable. No es algo que hacen los demonios, no es algo que hace Satanás, no es algo que ocurre en el infierno y yo estoy de alguna manera totalmente ajeno o totalmente desligado del pecado. El pecado se comete en frío, en físico. Tiene que haber una persona, un hombre, una mujer. Por eso Dios le dice a Josué: yo te voy a mostrar por qué hay derrota, yo te voy a mostrar por qué no hay avance, yo te voy a demostrar por qué el ministerio no crece, yo te voy a demostrar por qué hay tanta esterilidad, tanta sequedad, tanto desierto, por qué no hay unción, por qué no hay presencia, por qué no hay respaldo. ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu? Y la Biblia dice que inmediatamente cuando se supo quién era el responsable, Josué lo llamó. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor. El pecado no es contra el pueblo, el pecado no es contra los líderes, el pecado no es contra los pastores, el pecado es contra Dios. Hay personas en la iglesia y en el ministerio que pretenden creer que cuando se rebelan, cuando desobedecen, cuando no caminan bajo una visión, cuando no caminan en sujeción a la autoridad establecida, le están haciendo un daño a la iglesia, le están haciendo un daño a los pastores, le están haciendo un daño a los apóstoles. Conozco personas que me han dicho:
Yo no diezmo ni ofrendo en mi iglesia hasta que los pastores no salgan, hasta que los pastores no sean quitados, hasta que no vengan otros pastores. Mientras tanto, tengo retenido la ofrenda, el diezmo, la primicia. Tengo retenido todo esto y la gente piensa que con eso están haciendo algo grande, gracioso, algo digno de aplauso, algo digno de reconocimiento. Amado, no te equivoques. Todo pecado tiene consecuencias, todo pecado tiene efectos, todo pecado tiene una cosecha como fruto y como resultado de esa siembra que se está haciendo. Yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos, un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual 1 codicié, 2 tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Acán reconoce su pecado, pero ya el pecado se había cometido. Todo está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué lo primero que hace por dirección, por diagnóstico divino, como medida de profilaxia, identificar al culpable, porque siempre habrá un culpable. Lo segundo que encontramos es realmente triste, lamentable. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios, ningún líder, ningún ministro debería ser llamado por Dios, estar ungido por el Señor, ser usado como un instrumento, como un vaso de honra, de gloria, y luego terminar en fracaso, en derrota, en pérdida, luego terminar con un ministerio hipotecado, abortado. Eso no es concebible para ningún hombre y ninguna mujer de Dios que ha sido llamado al ministerio. Ninguno de los hombres y las mujeres a las que Dios ha llamado debe comenzar bien en el ministerio y debe terminar mal. Eso hay que romperlo, eso hay que quebrarlo, porque lo único que te lleva al fracaso es el pecado. Observen lo que dice Josué capítulo 7, versos 24, 25 y 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Note lo que viene a continuación, porque en verdad es algo que debería ayudarnos a reflexionar seriamente. Dice: sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué con tu pecado no pensaste en los efectos, en las consecuencias y en el daño colateral que esa acción particular, inconsulta, de manera voluntaria tomaste? ¿Por qué no pensaste en los demás? ¿Por qué no pensaste en el resto de tus compañeros? ¿Por qué no pensaste en los líderes? ¿Por qué no pensaste en tu familia? ¿Por qué no pensaste en tu casa? ¿Por qué no pensaste en tus hijos? ¿Por qué no pensaste en el Señor, en la visión? ¿Por qué no pensaste en lo que Dios nos entregó a hacer? ¿Por qué no pensaste en el resto de la gente? ¿Por qué fuiste tan egoísta, tan ególatra, tan yoísta? El pecado es una acción del ego, de la carne, del yo. Es un afán constante de buscar siempre satisfacer nuestras ambiciones personales. Dice la Biblia: túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, no solo a Acán. Y quizás aquí viene una parte que suena un poco difícil de entender y de aceptar. Si Acán fue el único que pecó, ¿por qué sus hijos, sus hijas, su ganado y sus pertenencias y bienes personales fueron
apedreados y fueron quemados. Uno se pregunta, una escena tan dantesca, una escena tan cruenta, una escena tan difícil de imaginar, de visualizar, por qué tuvo que pasar. Y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Cuál es la enseñanza en medio de todo esto? ¿Por qué la familia de Acán tuvo que sufrir las consecuencias nefastas del pecado cometido por el padre, por el sacerdote, por la autoridad familiar y doméstica establecida por el Señor? El rey de Jai nos habla de ruina, nos habla de destrucción. El rey de Jai es un espíritu que viene a traer a tu vida fracaso, escombros. El rey de Jai es un espíritu que viene a seducirte y hacerte ver que puedes hacer la obra de Dios, que puedes vivir en el evangelio, que puedes estar en el liderazgo, en el ministerio, que puedes echar mano de ciertos recursos fraudulentos y que Dios en el cielo va a premiar tus buenas intenciones, porque en el fondo tú lo único que quieres es servir a Dios y lo único que quieres, entre comillas, es agradar a Dios. Qué triste y qué lamentable. Me pregunto a mí mismo, ¿qué quería Acán? ¿Acaso pensó en su jubilación? ¿Acaso pensó en su retiro? ¿Acaso se puso a pensar en el bienestar económico de su familia? ¿Acaso con ese tesoro que tenía escondido bajo tierra de manera fraudulenta, queriéndose anticipar y adelantar a la bendición de Dios, por no esperar el kairos, el tiempo preciso, profético, del cumplimiento de la palabra, queriendo ayudar a Dios? ¿No fue acaso la desgracia y no fue acaso la ruina y no fue acaso el fracaso que trajo a su vida, a su ministerio y a su propia casa y a su propia familia? El Espíritu Santo me está mostrando que hay personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de este video, que al igual que Acán, quieren echarle una ayudadita a Dios. Quieren prosperar de manera anticipada, de manera adelantada, pero buscando medios ilícitos, ilegales. Le han dicho a Dios: si tú me prosperas en esto que estoy haciendo, yo me comprometo en darte, yo me comprometo en ofrendar, yo me comprometo en dar. El tema no es si le quieres dar o no le quieres dar a Dios. El tema es que quieres recibir de Dios una bendición, pero por los caminos, por las formas y por las maneras equivocadas. Dios no puede bendecir a un creyente que esté participando de contrabando. Dios no puede bendecir a un creyente que esté participando de corrupción administrativa. Dios no puede bendecir a un creyente, a una cristiana que esté adulterando firmas, que esté cometiendo ilícitos o que esté haciendo cosas incorrectas a espalda de los demás, violentando y quebrantando principios espirituales establecidos en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando el pecado venga a tu vida, cuando el pecado venga a tu corazón, cuando el pecado venga a tu mente, cuando el enemigo te quiera susurrar: por aquí es más fácil. Recuerda lo que hizo Jesús en el desierto cuando fue tentado. Satanás le dijo a Jesús: todos los reinos del mundo con su gloria yo te voy a dar, si tú postrado me adoras. La pregunta es la siguiente: ¿no era acaso una oferta sumamente tentadora? ¿No era acaso una forma
de recortar el camino, evitar la cruz del Calvario, evitar procesos dolorosos y obtener a fin de cuentas lo que Jesús había venido a rescatar, a redimir, a reconquistar, porque estaba perdido. Pero Jesús, entendiendo los planes de Satanás, conociendo el espíritu del rey de Jai, entendiendo que hay una manera correcta de hacer las cosas, comprendiendo que hay una forma legal, hay un protocolo y un diseño establecido en el reino con principios inconmovibles y no negociables, le dijo a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos esos reinos, toda esa potestad, todo eso que hoy disfrutas y que tienes en tu mano, vendrá a mis manos. Pero yo voy a esperar el tiempo de Dios y voy a hacer las cosas conforme al modelo y conforme al modo de Dios. Hay una pregunta muy importante que debemos responder, queridos hermanos, hermanas, líderes y ministros, todos los días de nuestra vida. Vivimos en medio de una sociedad que está sometida a diferentes crisis, diferentes presiones, diferentes situaciones, diferentes enfermedades, peligros, vaivenes de la vida. En este momento enfrentamos una pandemia mundial que ha cobrado la vida de millones y millones de personas. Un gran saludo para nuestra hermana Rosa Acuña. Bendecimos tu preciosa vida, querida hermana. Gracias por estar con nosotros. Hay una pandemia que ha sacudido al mundo entero y mucha gente me ha preguntado: pastor, ¿qué debemos hacer? Pastor, ¿cuál debe ser nuestra posición para ser librados de esta pandemia, para ser librados de tanto peligro, para ser librados de la maldad que impera en el mundo entero? ¿Cuál es nuestro salvoconducto, nuestra garantía de seguridad? ¿Cuál es nuestro seguro de protección, nuestro seguro de vida contra todos los males que el enemigo ha levantado contra el mundo? Y la respuesta es una sola: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La única forma de vencer al rey de Jai, el espíritu del rey de Jai, es a través de una obediencia total, absoluta, completa a los principios establecidos en la palabra de Dios. Nunca dejaremos de ser tentados. Nunca dejaremos de ser seducidos por el enemigo. Nunca dejaremos de escuchar los cantos de sirena del diablo, del infierno, diciéndonos que hay otra forma, que hay otra manera de hacer las cosas y de obtener resultados, entre comillas, más favorables. Nunca el enemigo dejará de hacernos ver y de hacernos creer que hay otras maneras de obtener las bendiciones de Dios. La famosa expresión diabólica de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. Quiero prosperar porque Dios dice que Él me hará un hombre próspero. No me importa la forma, no me importa la manera, no me importa los medios y los recursos con los cuales consiga la prosperidad. Yo lo único que quiero es ser próspero. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, hermanita. Tenga mucho cuidado, siervo de Dios. Tenga mucho cuidado, ministro del Señor, líder de Dios. Tenga mucho cuidado, porque usted no puede vivir como una persona del mundo, esclavizada por pensamientos babilónicos y diabólicos. Ciertamente, todos queremos la bendición, todos queremos la prosperidad, todos queremos avanzar en el ministerio, todos queremos iglesias grandes, todos queremos reconocimiento, pero recuerde, entienda, comprenda, hay una forma, hay un diseño, hay un protocolo, hay parámetros establecidos, y quien violente esos parámetros, quien violente esos principios, quien no se someta al protocolo establecido por el rey, nunca tendrá acceso
a los bienes que el Rey nos ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe el nombre de Dios allí donde usted se encuentra. Mi desobediencia, mi rebeldía, el desobedecer de manera consciente o inconsciente, de manera justificada o injustificada, me hace una persona vulnerable, me saca de la cobertura correcta, me expone innecesariamente a los ataques del enemigo, a los dardos de fuego del diablo. Y esto es importante recalcarlo en el nombre de Jesús. El pecado no solo te hace vulnerable a ti, el pecado no solo te saca de cobertura, el pecado no solamente anula la protección, la seguridad, los beneficios que Dios tiene para ti, expone tu casa, expone a tu familia, expone tu matrimonio, expone a tus hijos, expone todos los bienes materiales y las bendiciones que Dios ha puesto en tus manos. No se trata de que simplemente cometí un pecado, debo pagar simplemente yo por lo que hice y los demás quedan exentos. Lamentablemente pareciera que estuviésemos leyendo una Biblia diferente y que cada cristiano, cada iglesia y cada ministerio tiene un evangelio distinto el uno del otro. Cuando yo leo esta historia de Josué capítulo número 7, la derrota que el pueblo sufre, lo que sucede con Acán, inmediatamente me doy cuenta de que mi vida tiene que ser una vida alineada a la palabra, alineada en obediencia, alineada a la santidad de la palabra. A muchos cristianos hoy en día no les agrada el término de santidad. Lo consideran religioso, ortodoxo, lo consideran extravagante, anticuado, retrógrado. Pero te voy a decir una cosa, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una verdad bíblica, es un principio eterno, es un principio no negociable en esta tierra para los hombres y las mujeres que verdaderamente quieren agradar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Acán comete un pecado y toda la familia sufre las consecuencias. O sea, que hay un poderoso mensaje de reflexión para cada hombre. Hay un poderoso mensaje de reflexión para cada padre, para cada esposo, para cada líder. Hay un poderoso mensaje de reflexión para cada mujer, para cada esposa, para cada sierva, para cada ministra. Hay un poderoso mensaje de reflexión para aquellos que estamos en lugares de autoridad espiritual. Todo el que es cabeza, todo aquel que ocupa un lugar de autoridad y lamentable y tristemente se desliza, lamentable y tristemente comete errores, tendrá que pagar por ello, pero su casa, su familia, el ministerio, la iglesia, el equipo de líderes y todos los que están bajo esa cobertura sufrirán las consecuencias también. Si no me lo quiere creer, pregúntele a Acán y lea por favor en el nombre de Jesús lo que dice la Biblia en el libro de Josué en el capítulo número 7. David pecó y el pecado de David trajo consecuencias terribles. Salomón pecó y el pecado de Salomón trajo consecuencias terribles. Adán y Eva pecaron y el pecado de Adán y Eva trajo consecuencias hasta el día de hoy sobre toda la raza humana y sobre toda la descendencia del hombre en la tierra. Todo pecado afecta el avance de la iglesia. Todo pecado afecta el avance del ministerio. Todo pecado afecta el avance de la obra de Dios. Afecta la visión que Dios ha entregado y lo que Dios quiere hacer. Frente al pecado, Josué tomó una determinación y una decisión radical, contundente. Josué no oró después que el pecado quedó expuesto. Josué no oró después que se supo quién era el culpable. Josué no se puso a orar y ayunar para decirle a Dios, aquí está el culpable, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Era un ejemplo y era un caso de obediencia y de tomar decisiones radicales para que sirviera de ejemplo y sirviera de escarmiento para el resto de la gente.
No se necesita orar acerca de cosas que ya Dios condena. No necesitamos ponernos demasiado espirituales, ponernos demasiado sensibles, ponernos demasiado sentimentales y emocionalistas frente a situaciones donde ya Dios ha dado un diagnóstico, ha dado una respuesta y ha mostrado a todas luces lo que se debe hacer. La batalla contra el espíritu de Jai, la batalla contra el rey de Jai, es una batalla que en primer lugar todo hombre, todo líder, todo esposo, todo pastor y todo ministro tenemos que ganar por la posición de autoridad en la cual nos encontramos. El ministerio no es una profesión. El ministerio no es una ejecución de una labor secular. El ministerio es un llamado, es una gracia, es una naturaleza impartida. Y si un hombre y una mujer de Dios toman el ministerio con otros criterios, con otras intenciones, con otros motivos, buscando otro tipo de cosas que no sea gloria de Dios y edificación para el cuerpo de Cristo, todos los que estén bajo esa cobertura y todos los que estén bajo esa sombra ministerial sufrirán lamentablemente las consecuencias. Usted como padre, usted como madre, debe comenzar a tomar medidas en su hogar, medidas en su casa. Por favor, no me venga a decir a mí que soy padre, que soy abuelo. Por favor, no me diga a mí: pastor, yo tengo que dejar que mis hijos sean mayores de edad y que ellos decidan si van a buscar a Dios o no lo van a buscar. Pastor, yo tengo que darle a mis hijos un espacio para que ellos disfruten con sus amigos. Tengo que permitir que mi hija tenga sus relaciones con su novio. Tengo que permitir que mi hijo tenga experiencias con las drogas para que se den cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Por amor de Jesucristo y por amor al cielo, no me venga a decir eso a mí en este momento. El responsable por la clase de atmósfera espiritual, el responsable por la clase de ambiente espiritual que se respira en mi casa no es el pastor. El responsable por la atmósfera de paz, la atmósfera de santidad, la atmósfera de adoración, la atmósfera de obediencia en mi hogar, la responsabilidad directa es mía. Y mis hijos, mi familia, cuando vea en mí a un hombre de Dios de testimonio, a un hombre de Dios que es un ejemplo, que es un marco de referencia, que es una influencia positiva, sin necesidad de palabras ni de exhortaciones, ellos van a seguir las pisadas que usted les marque y que usted les deje visiblemente plantadas en la tierra. La ruina familiar, la ruina económica, la ruina en la salud y la ruina en los negocios simplemente responde a una pregunta: ¿en qué áreas de la vida estamos desobedeciendo? ¿En qué áreas de nuestra vida nos estamos cansando de hacer el bien? La Biblia lo dice: no te canses de hacer el bien. El Señor, a través del apóstol Juan, le dice a los creyentes en la segunda carta, les dice: no imiten lo malo, al contrario, imiten lo bueno. Y Santiago el apóstol nos dice que pecado no es simplemente hacer lo malo, pecado es dejar de hacer lo bueno. Así que no estemos buscando culpables fuera de nuestras vidas. No estemos buscando culpables fuera de nuestros corazones. Revisemos nuestra vida. No es suficiente con tener un ministerio. No es suficiente con ser cristianos. No es suficiente con ir a la iglesia. No es suficiente con hablar de Dios, predicar el evangelio. No es suficiente con orar. Si queremos evitar la ruina, si queremos evitar el fracaso, si queremos evitar los escombros y que nuestra vida termine convertida en un montón de piedras, que es lo que significa Jai, debemos reconocer que cada día debemos obedecer más y más a Dios. Acán dijo: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro
de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y todo está escondido bajo tierra en mi tienda. Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que codicias, y ten cuidado con lo que piensas tomar. Ten mucho cuidado con buscar los caminos fáciles. Ten mucho cuidado con adelantarte al tiempo de Dios. Ten mucho cuidado con utilizar este pensamiento diabólico filosófico. El fin justifica los medios. Yo quiero prosperar. Eso es lo que quiero. De tal manera que lo voy a buscar de cualquier forma y de cualquier manera. No se puede vivir una vida compartiendo con Dios y con el pecado. No se puede vivir una vida compartiendo lo santo y lo profano. No se puede vivir una vida compartiendo lo mundano y lo que pertenece al cielo. No podemos vivir en una dualidad, en una bipolaridad espiritual. Somos personas de un talante delante de la gente y somos otro tipo de personas en la intimidad y en la privacidad de nuestras casas. Acán significa perturbador, perturbación. Acán se convirtió en el perturbador de toda su casa, de toda su familia. Abortó el propósito de sus hijos, destruyó el destino profético de su casa, destruyó el llamado de sus hijos, destruyó el llamado de sus hijas, destruyó lo que Dios tenía trazado como plan para toda su casa y para toda su familia, siendo un líder, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre conocedor de la palabra, siendo un hombre que tenía entendimiento de las cosas de Dios y que días antes había visto una manifestación sobrenatural del poder de Dios en la victoria que Dios le había entregado al pueblo de Israel. No permitas, amado siervo y amada sierva, no permitas, amado ministro, no permitas, hombre y mujer de Dios, no permitas, papá, mamá, esposo, esposa, que tu vida un día sea afectada y experimentes un punto de quiebre en tu vida, de tal manera que tu vida, que ha sido una gran bendición para muchos, termine convertida en un montón de ruinas, de escombros, en un montón de fracasos, de dolor, de lágrimas y de tristeza. ¿Cuáles son los anatemas que hay en tu vida? ¿De qué clase de pecados no nos hemos librado? ¿Por qué no tomamos una decisión esta noche y vencemos al rey de Jai? Solo en obediencia y en santidad haremos frente a este rey. Y cuando venga con sus insinuaciones y cuando venga con sus tentaciones, nuestra vida de obediencia y de santidad harán la diferencia y no necesitaremos estar orando tanto para que el Señor se encargue del enemigo. Nuestra obediencia hará que el enemigo se dé cuenta que ya no tiene nada que buscar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oremos al Señor. Y si hoy necesitas entregar tu vida a Jesús, reconciliar tu vida con el Señor y poner tu vida a derecho con Dios, hazlo y no esperes más tiempo. Hay personas que hoy hicieron una oración. Hay personas que hoy se sentaron frente a sus teléfonos, frente a sus dispositivos, frente a sus laptops, frente a sus computadoras personales y le dijeron: Señor, háblame en esta noche. Dios hoy ha hablado a tu vida. Ya no sigas postergando tu decisión de vivir para Dios. No sigas amontonando escombros, piedras sobre tu vida. No expongas innecesariamente tu casa y tu familia. Y si tienes en tu casa personas que no conocen del Señor, no añadas más maldición a sus vidas de la que quizás ya están enfrentando. Conviértete hoy en un factor determinante de cambios y de transformación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta noche venimos ante ti, Señor. Gracias por esta palabra, una palabra directa, una palabra, Padre, frontal, una palabra, Señor, sin tantos ornamentos o adornos, Padre. Hoy hemos sido confrontados por tu Espíritu, porque la palabra, Padre, viene a provocar un cambio,
viene a provocar, Señor, un quebrantamiento, viene a quitar las vendas de nuestros ojos, viene, Padre, a darnos luz, Señor, en medio de la oscuridad. Hoy ante ti venimos con un corazón abierto, descubierto, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Al igual, Señor, que Acán, reconocemos que hemos fallado. Reconocemos, Padre, que en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar del reino, en nuestro caminar del ministerio, Padre, Señor, en el camino nos vamos desviando, desenfocando, vamos buscando alternativas y vamos buscando vías, Señor, de escape, totalmente aisladas, Señor, del camino real y de los principios establecidos en la palabra. Hoy te pedimos perdón, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Trae, Señor, una conciencia de claridad a nuestras vidas, Padre. Señor, que se levante una iglesia, que se levanten, Padre, hombres y mujeres, que se levanten padres y esposos principalmente, que recuperen su posición de autoridad y se conviertan en un ejemplo, en un modelo y en una referencia de vida para el resto de sus familias. Señor, guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Si alguna persona que nos está mirando en este momento ha caído, Padre, ha sido lastimado y ha sido herido en el campo de batalla, extiende tu mano de amor y de misericordia, que como el hijo pródigo, Padre, Señor, vuelvan a ti en arrepentimiento, Padre. No necesitamos orar ni ayunar por el pecado, necesitamos arrepentirnos de corazón, sentir dolor por lo que hemos hecho, Padre, y retomar nuevamente el camino de la santidad y del temor de Dios. Guarda, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Señor, permite que a partir de esta noche, Señor, nuestra vida marque un antes, un después y una diferencia, Padre, en el nombre de Jesús. Que por encima de todas las cosas, antes de pecar, pensemos en ti, pensemos en el daño que le vamos a hacer a los demás y pensemos en el daño que nos haremos a nosotros mismos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es toda para ti en Cristo. Amén y amén. Hemos llegado al final de nuestra escuela. El próximo jueves estaremos nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret, continuando con nuestra escuela de enseñanza, palabras de vida. Vamos a estar hablando del tercer rey. Por favor, no pierda la secuencia de estos estudios. Si usted se está incorporando recientemente, le sugiero y le aconsejo que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Allí está todo nuestro material. Hay más de 100 predicaciones en video que han sido descargadas en el canal de YouTube. No me resta más que bendecirles, agradecerles por su paciencia, por su gentil compañía. Feliz noche. Bendiciones, Shalom es paz, y el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela, nos volveremos a encontrar. Habló para ustedes el apóstol Elio Franco desde Venezuela. Bendiciones.